En la residencia oficial de Los Pinos habla el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos, y el vocero de Gobierno de la República, Eduardo Sánchez. Si les parece, escuchemos el mensaje. Nuestra invitación, y sobre todo con un poco de premura de tiempo que se dio, pero qué bueno que están por acá y que asisten a esta conferencia de prensa que imparten el licenciado Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de comunicación social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, quien hace uso de la palabra en este momento. Gracias, don Roberto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En diciembre pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, cuyo propósito es regular los derechos de estas. A este respecto, el presidente Enrique Peña Nieto ha ordenado interponer una controversia constitucional cuyos detalles y condiciones serán informados a continuación por mi compañero, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes. Humberto, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el día 21 de diciembre pasado emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias. Es importante aclarar que fue la ley la que le otorgó facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir dichos lineamientos. Estos lineamientos sobre la defensa de las audiencias constituyen el primer acto de aplicación de 8 artículos de la ley que hoy son controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la República hace unos momentos interpuso por mi conducto una demanda de controversia constitucional en contra de estos 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y señaló como autoridad demandada al Congreso de la Unión. Asimismo, se reclaman los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en virtud de que contienen un vicio de origen que se basan en leyes que se consideran inconstitucionales. Los argumentos de esta controversia constitucional se centran en que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de regular los derechos de las audiencias. La Constitución, en su artículo 28, establece que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir disposiciones de carácter general siempre y cuando sean exclusivamente para referirse a la función regulatoria del Instituto en los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es decir, la Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribución para regular los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias, en términos del artículo 6º de nuestra Constitución, son parte del derecho humano a la información y, por ende, cualquier regulación debe estar prevista en la ley y, en caso de requerirse ser detallada, precisada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del presidente de la República mediante el reglamento respectivo. Por tanto, la regulación de los derechos de las audiencias no puede contenerse en lineamientos generales expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que deben de estar normados, regulados y previstos en términos de la Constitución y las convenciones sobre derechos humanos en la ley y, en su caso, insisto, de ser reglamentados, correspondería al presidente de la República en términos del artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello,
se considera que estos 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la República. Es así que en la controversia constitucional se está solicitando que se declare inválido los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones por, insisto, tener un vicio de origen, estar sustentados, fundamentados en artículos que se consideran inconstitucionales por invadir atribuciones del Ejecutivo Federal. El presidente de la República expresa su respeto y reconocimiento al trabajo tanto del Congreso de la Unión como del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ello no impide que el presidente de la República acuda a las instituciones del país para que se haga un control de constitucionalidad, y es por ello que hoy ha acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar estos 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, en consecuencia, reclamar la nulidad, la invalidez de los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a continuación a sus preguntas. Le rogaría a don Roberto Calleja que nos hiciera favor de moderarlas. Gracias. Tenemos 4 reporteros que han solicitado formular alguna pregunta. Iniciamos con Rubén Pérez, del diario La Prensa. Gracias, buenas tardes. Somos con micrófono. Esperamos el micrófono, por favor. ¿Qué tiempo estima usted como consejero jurídico para que dé solución a la Suprema Corte sobre este tema? Bueno, los tiempos están marcados en la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución General de la República. Primero tiene que ser admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, darle vista a las partes demandadas y hacer el trámite para que se presente un proyecto. Puede tardar algunos meses, pero lo importante no es el tiempo que se tarde, sino el resultado que se dé. Lo importante es hacer prevalecer la Constitución y que emitan la regulación sobre las audiencias, sean emitidas solamente por la ley y, en su caso, reglamentadas por el Ejecutivo. Eric Martín, de Bloomberg. Buenas tardes. Una pregunta es, en la construcción de estas leyes que aprobaron durante esta gestión o este sexenio, ¿no había algún consulto del presidente en aquel entonces o algún enlace para avisar en este tipo de incongruencia en la ley entre lo aprobado como parte al respecto de esta industria y lo que están presentando hoy en día? Y, señor Vocero, si puedo preguntar respecto a la política en general, si está ya en consideración para reagendar la visita del presidente a Washington. Gracias. Gracias. Le contesto. En términos del artículo 72, apartado C, el presidente de la República puede vetar algunos contenidos de la ley. Sin embargo, en México no existe el veto parcial. Se tiene que hacer un veto que impide la vigencia de toda la ley. Entonces, se decidió que entrara en vigor la ley para que en términos de la Constitución, cuando hubiera el primer acto de aplicación, se pudiera impugnar estas normas que se considera no se apegan a la Constitución General de la República. Con todo gusto, Eric. Como ustedes saben, el día de ayer el presidente de la República transmitió un mensaje a la nación en el cual daba cuenta de los avances y las circunstancias que tienen las pláticas con los gobiernos de los Estados Unidos. Hasta ese momento, ese es el estatus que tienen y cuando haya más información, con mucho gusto lo compartiremos con ustedes. Roberto José Pacheco, de Grupo Imagen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A cualquiera de los dos funcionarios, tengo algunas dudas. Esta controversia, a manera de contexto, el presidente ya lo había hecho antes ante el Congreso en otras leyes. Y ¿qué tanto perjudica la aplicación de la reforma de telecomunicaciones a que esas regulaciones a los derechos de audiencias no se apliquen de manera constitucional? ¿Qué tanto afecta a su aplicación? Y alguna otra. El presidente
y fuera de tema, ya va a presentar al próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso alguna ley preferencial, porque no lo ha hecho durante su gestión. Muchas gracias. Empiezo por la última. La única iniciativa preferente que se presentó fue la Ley General sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se ha considerado por parte del Presidente de la República que la eficiencia que ha mostrado el Congreso de la Unión ha hecho innecesario el uso de esta facultad de iniciativa preferente. Sin embargo, siempre está en la Constitución y el presidente la podrá utilizar. El presidente de la República ha interpuesto varias controversias constitucionales en contra de órganos legislativos, no en contra del Congreso de la Unión, pero le recuerdo que presentamos 12 controversias constitucionales en contra de 12 congresos de los estados porque violaban la reforma educativa. Es algo que está previsto en la Constitución y que es el sistema de pesos y contrapesos a nivel constitucional. Espero haber respondido a sus preguntas. La última pregunta de Carlos Lara, del Sol de México. Para Humberto y después para el vocero. Entonces esta controversia deja por lo pronto sin efecto lo que tiene incluido todo estos 8 artículos. Entonces se tendría que aplazar su entrada en vigor a raíz de la controversia, o cuál será el mecanismo que se tendrá que seguir ahora. Para el vocero de la presidencia, Eduardo, gracias. Pues comentar y preguntar la estrategia que se habrá de seguir de aquí en adelante, Eduardo, para informar sobre pues esta cuestión de la relación México-Estados Unidos, cuáles serán las vías, los mecanismos a seguir para pues nosotros estar informados sobre lo que se habrá de emprender de aquí en adelante. También, Eduardo, en el aspecto de qué se dijo más allá de lo de esta llamada telefónica con el presidente de Israel, sobre los detalles justamente, qué fue lo que le incomodó al presidente, qué le dijo el presidente judío a el nuestro. Si nos pudieras tú abundar sobre estos detalles, ahondar. Muchas gracias. Lo que hay que hacer en estos momentos es esperar a que se admita la controversia constitucional y después analizaremos si se solicita el incidente de suspensión. Los lineamientos, contrario a lo que se ha dicho, no entran en vigor el día de mañana, entran en vigor el 16 de febrero, entonces hay tiempo suficiente para poder ver este tema que es meramente procesal. Con mucho gusto, Carlos. Los canales de comunicación, como lo señalaba el presidente de la República en su mensaje de ayer, serán desde luego a través del propio presidente de la República y de las entidades de la Administración Pública Federal que tengan que ver con el asunto. Lo iremos informando conforme esto vaya ocurriendo, ya sea a través de la propia Presidencia de la República o de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía o las que estén involucradas en las conversaciones. Por lo que hace a la llamada que el presidente de México sostuvo esta mañana con el presidente israelí, ya la Cancillería ha publicado un comunicado en el que vienen los detalles de esta llamada, que desde luego está a la disposición de todos ustedes. Vamos a tomar 2 preguntas más. Alonso Hurtado, de La Jornada. Buenas tardes para el consejero. Si el vicio es de origen, ¿por qué se impugnan solamente 8 artículos? Y si nos puede decir en grosso modo qué contienen esos artículos, si el cuestionamiento también es de fondo, el contenido de esos artículos. Sí, el vicio es de origen porque estos 8 artículos son los únicos que se refieren a otorgarle facultad al instituto a emitir lineamientos sobre derechos de las audiencias. Lo demás de la ley se apega a la Constitución. Solo estos 8 se refiere a los lineamientos. Cuando decimos que el vicio es de origen es porque consideramos que la ley no le debió de haber dado facultades al IFT para regular un derecho humano que es el derecho de las audiencias, que es a su vez parte del derecho a la información. Francisco Reséndiz, la última pregunta, Francisco Reséndiz de El Universal. Gracias. La pregunta es para el señor vocero. Preguntarle, vocero, ya vimos a un actor internacional
hacer un pronunciamiento que ahora se desdice en torno a las medidas ejecutivas del presidente Trump. Se ha dado esta llamada con el presidente de Israel hoy. México ha considerado en algún momento buscar el acompañamiento de otras naciones, digamos un frente de naciones, para contrarrestar estas medidas, estas acciones, este discurso del presidente Trump. El presidente de la República, lo decía anoche en su mensaje, tiene como máxima prioridad proteger la integridad, los derechos humanos de los mexicanos, de los migrantes, los patrimonios de las familias que en México tienen que ver con empleos que están vinculados a las relaciones comerciales que México tiene en el exterior. Y en ese contexto, el presidente de la República hará uso de todas las facultades que la Constitución le da para poderlo hacer en el marco de la ley y del derecho internacional. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Que terminen de pasar buen día. Muy amables, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.